Hola, cordial saludo para todos. Este es el Ministerio Promesa de Vida en Cristo Jesús para las Naciones y yo su pastor regente Guillermo Osorio Pérez, quien tiene el gusto de dirigirse a todos y cada uno de los miembros de la familia allí, en la comodidad de su casa. Qué alegría volvernos a ver esta semana, qué maravillosa oportunidad de exponernos juntos a la preciosa palabra del Señor y por supuesto compartir de las experiencias y de lo que el cielo está hablando en esta época. Por un tiempo me he puesto a pensar lo que muchas personas han pensado en otros tiempos, en otras latitudes, en determinadas circunstancias. Y es por qué el cristiano tiene que pasar por pruebas, por qué el cristiano le pasan unas cosas como tan extrañas. Algunos dirían, desde que me convertí al cristianismo me han pasado cosas que nunca antes me habían pasado. Y empiezan a enumerar una cantidad de ellas que ciertamente lo cuestionan a uno. Y ese es el tema que vamos a tocar en esta mañana. He pensado todo esto y me puse a escudriñar la preciosa palabra del Señor a ver qué decía el Señor, qué dice el Señor de todo esto. Alguna vez tuve la oportunidad de leer una novela anglosajona llamada Moby Dick. Algunos de ustedes de pronto la recuerdan, la han leído o por lo menos de oídas se enteró de que Herman Melville escribió una novela de un capitán de un barco ballenero que persiguió durante 40 años a una ballena albina con el fin de matarla y previamente cazarla. Y nos sirve para ambientar esta enseñanza porque el móvil que este viejo capitán tenía única y exclusivamente en su vida era precisamente vengarse de la ballena que tiempo atrás le había cercenado una pierna. Qué sentimiento tan ruin, una motivación tan extraña, perseguir a una bestia durante 40 años en razón a que quería simplemente vengarse de ella y la quería cazar y matar. Este autor escribió otras novelas también y en una de ellas, no les voy a decir que yo soy fan de este escritor, sino que he tenido la oportunidad de leer algunas obras y de hojear otras, pero en una de esas otras encontré una expresión tan interesante que nos permite introducir hoy nuestra enseñanza. Dice de la siguiente manera: hasta que no entendamos que un sufrimiento, dolor o prueba supera en gran manera la sumatoria de muchos gozos o deleites, no nos convertiremos en lo que el cristianismo quiere hacer de nosotros. Y empiezo yo a escudriñar lo que quería decir este autor y lo que la Biblia dice al respecto, y haciendo un parangón encontramos precisamente que tal vez este hombre tenía de pronto razón de vengarse de la ballena, pues como les expliqué, le había cercenado una pierna previamente y había tenido mucho dolor, mucha tristeza, tal vez cirugías y una cantidad de cosas que usted se puede imaginar fácilmente de lo que sucede allí. Y su motivación se convirtió en ese odio, en esa situación que él no pudo capitalizar realmente. Nunca se preguntó la razón por la cual le sucedió eso, sino que lo movía exclusivamente era esto que les estoy comentando. Vemos principalmente cómo el dolor, la prueba, la tristeza del viejo hombre de mar se convirtieron en un sentimiento tan ruin,
que su vida se amargó de tal manera que lo único que lo motivaba era eso que les estoy comentando. Sin pensar por un momento que tal vez la ballena se defendió por una agresión previa que el viejo capitán le había hecho. Les repito, él conducía, él era el capitán de un viejo barco ballenero, o sea que se dedicaba a la caza de ballenas. Y esta era una ballena muy particular, como les dije, era una ballena albina que entró en desgracia, por llamarlo de alguna manera, ante los ojos de este viejo capitán. Parafraseando lo que dice la expresión que les acabo de leer, quiere decir el autor que es más importante, tal vez es más satisfactorio, de pronto trae más experiencia, un dolor a la sumatoria de muchas triunfos, alegrías o deleites que podamos nosotros tener. Por un momento piense usted o recuerde de qué manera pudo transformarlo una alegría, muchos gozos en su vida, satisfacciones vividos. Piense por un momento en el más relevante de ellos, el nacimiento de un hijo, se ganó la lotería, por ejemplo, bueno, una cantidad de cosas, y veamos que esos triunfos no lo hacen meditar a uno de tal manera que transforme el carácter de cada uno de nosotros, como si efectivamente lo puede hacer la prueba. Ahora piense usted en las dificultades, pruebas superadas, fracasos vividos hasta el momento en su vida que han transformado su vida, lo han hecho pensar de una manera tal que ha tocado y moldeado esa prueba su carácter. Puede ser la pérdida de un hijo, un fracaso económico, un divorcio, una enfermedad grave. Todo eso lo hace a usted pensar en qué es lo que ha generado todo esto, y por supuesto lo ha tocado y transformado de manera contundente. Entonces a donde estamos llegando es que tal vez las alegrías no lo llevan a uno a esa autoconfrontación como sí lo hace, por ejemplo, la prueba. Imagínense, ¿quién no se va a confrontar perdiendo un hijo o teniendo un fracaso matrimonial, como lo decía anteriormente? Apóstol Santiago, en su capítulo 1 y versos 2 y 3, que son los que vamos a estudiar hoy, nos muestra la respuesta y tal vez las razones que el Señor tiene, y por supuesto esta autoconfrontación nos lleva a pensar como tengo yo el interés de hacerlo hoy. En algunas traducciones de la Biblia, Santiago 1:2 dice: considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Está hablando de la prueba. Es el primer mandamiento, es la primera instrucción que Santiago da en su epístola para entender lo que él quiere decir con ello. Debemos entonces, para el efecto, examinar el pasaje completo para ver qué es lo que quiere decirnos este hombre de Dios. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cualquiera se preguntaría en este momento y estado de esta charla: ¿cómo así que la prueba debe producirme a mi gozo? Debo fascinarme, entonces debo expresarlo de una manera: oh, qué alegría, qué satisfactorio, me quebré en la empresa. No, por supuesto que eso no es lo que habla
el apóstol. Lo que está diciendo es una cosa diferente. La palabra tener o considerar es un término contable realmente y significa evaluar. Cuando dice Santiago, tened por sumo gozo, está animando a sus lectores a examinar la forma en que afrontan personalmente las pruebas. Llama a los creyentes entonces a desarrollar una nueva y mejor actitud que considere la prueba desde la perspectiva de Dios. No estoy diciendo con esto que Dios está mandando una maldición, que Dios es el que está haciendo. No, realmente si ustedes y yo nos ponemos a revisar la palabra del Señor en Juan 16:33 nos dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es lo que está diciéndonos Juan aquí? Que dentro de la vida, dentro de todo lo que Dios está permitiendo que nosotros pasemos al trasegar por esta vida, vamos a tener pruebas, vamos a tener tristezas, vamos a tener decepciones, vamos a tener que luchar contra muchas cosas que se nos presentan. También vamos a tener muchísimas satisfacciones y triunfos, por supuesto, pero a lo que hoy nos invita el Señor es a que meditemos definitivamente cómo es que nosotros enfrentamos la prueba que vamos pasando en el mundo. Entonces, lo que nos está llamando el apóstol es a que los creyentes desarrollemos una nueva y mejor actitud que considere las pruebas desde la perspectiva de Dios. Estoy diciendo, quiere decir entonces esto que nosotros tenemos que poner de presente a Dios en todas y en cada una de estas circunstancias y revisar, no tanto preguntarle al Señor ¿por qué estoy pasando esto?, sino Señor, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Cuál es la enseñanza que debo extraer de todo esto? Y por supuesto lo que está diciendo es: tenga con sumo gozo. ¿A quién no le interesa aprender? ¿A quién no le interesa superar las pruebas que la vida le está ofreciendo a uno? No voy a decir que es el diablo entonces ahora el que le está mandando la prueba. No, la palabra nos dice allí en Juan: en el mundo tenéis aflicción. Sin embargo, continúa diciendo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, eso es lo que el Señor nos está enseñando. Eso es lo que el Señor quiere decirnos, que nosotros, de la mano del Señor, de su preciosa mano, teniendo en cuenta que Él no va a permitir, porque la Biblia también lo dice, que tengamos pruebas que no podamos superar, que sean superiores a nosotros. No, Él nos da las pruebas, Él permite que las pruebas nos toquen de una forma que podamos superar también con la precisión, la elegancia y por supuesto con la confianza en Él. Normalmente una prueba no es motivo de gozo, es lo que estamos diciendo. No, a nadie le gusta. Ni siquiera el Señor Jesús llegó en el momento de su crucifixión, llegó saltando al monte donde fue crucificado, ni mucho menos, ni expresando la alegría: qué gozo, voy a ir y van a clavar en una cruz, y fuera de eso van a traspasarme con una lanza en mi costado. No, por supuesto que no. Pero Él sí sabía lo que iba a pasar posteriormente, y eso era lo que lo animaba a Él a enfrentar semejante e ignominiosa muerte. Las pruebas son difíciles, dolorosas, son muy complicadas, aterradoras. A ninguno nos gusta pasar por pruebas. Quisiéramos más bien pasar porque todo fueran triunfos, gozos y satisfacciones. Pues la verdad es que la vida nos ofrece de una y de otra en todo su curso.
Pero lo que sí el Señor quiere acá por medio de la pluma del apóstol es que nosotros sepamos con la valentía entender cuál es la motivación y qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esas pruebas, sabiendo que hay un panorama más amplio de aprendizaje en todo lo que vamos a vivir. Aunque el gozo es contrario a nuestra reacción normal, Santiago nos insta a que nos esforcemos para cambiar esa actitud. Así que lo que nosotros tenemos que revisar es nuestra forma de pensar, cómo vamos a enfrentar, con qué actitud vamos a enfrentar la prueba que se nos está presentando, o si la prueba nos va a acabar. Las personas pueden tomar diferentes acciones respecto de la prueba. Como les digo, una forma es volverse amargado como el viejo capitán y llenarme de odio y vengarme de todo el mundo como él lo hizo, y pasar durante 40 años una vida tormentosa persiguiendo a una bestia para vengarse. Qué tristeza, una vida perdida de esas características. Eso pueden hacerlo. Otros deciden otras cosas. Hay personas que deciden, por ejemplo, ante la prueba, quitarse la vida. No podemos decir si son muy valientes quitándose la vida o demasiado cobardes. No, esas son decisiones que toman cada una de las personas frente a la manera como confrontan la prueba. El pesar, el temor, la incertidumbre, por supuesto, va a estar allí presente con nosotros, pero el Señor nos dice: confiad, yo he vencido al mundo, yo también he pasado por pruebas, es lo que nos está diciendo el Señor. Y así como Él fue capaz de pasar todas y cada una de las pruebas, por supuesto nos invita a que nosotros podamos hacerlas de una manera diferente, con una actitud de aprendizaje. Santiago no se limita a decir alégrense, sino que dice tengan por sumo gozo. Cualquiera diría, pero ¿quién puede tener sumo gozo ante esto? Pues poder hacer lo mismo que el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús vio más allá de lo que le estaba sucediendo. El Señor pudo ver nuestra santificación, nuestra salvación. Precisamente la obra que Él vino a hacer fue de tal magnitud que Él dijo: esto vale la pena, y yo voy allí porque tengo el gozo de vencer al enemigo, de vencerlo en su terreno, de superar la muerte, de vencer la muerte y obtener para mis hermanos precisamente la salvación y todo lo que viene con ella. La prueba, entonces, estoy diciéndoles, es una oportunidad de madurar, es una oportunidad de emular de tal manera al Señor Jesucristo que nosotros podamos tener también el gozo de saber que al atravesar la prueba, por supuesto, vamos a salir victoriosos de ella. Como pastores hemos pasado pruebas. Yo particularmente he pasado pruebas muy duras, y aunque no me he gozado tal vez como debiera hacerlo, sí he venido aprendiendo qué es el Señor, qué es lo que el Señor quiere hacer conmigo en todas y en cada una de esas circunstancias. Me quiere enseñar, me quiere moldear, quiere que mi fe esté allí, y eso es una de las cosas que el Señor hace. Él sí prueba nuestra fe para saber cómo es que nosotros vamos a emular al Señor Jesucristo. Muchas veces vemos estas pruebas desde el punto de vista negativo. Asumimos que no puede haber gozo en las dificultades, pero aún consideramos los tiempos difíciles como incluso si fuera una maldición lo que viene sobre nosotros, sin realmente serlo. Simplemente son pruebas que la vida nos presenta, y nosotros
que somos conocedores de la palabra del Señor, y usted y yo, como lo estamos viendo, la palabra dice, tengan por sumo gozo cuando vengan esas pruebas. Santiago 1:3 nos explica que Dios quiere que las tribulaciones pongan a prueba nuestra fe y nos ayudan a perseverar espiritualmente. Las pruebas son como desafíos de entrenamiento, como lo tiene un deportista, por ejemplo. Cada prueba, cada entrenamiento, cada vez que viene el dolor, un desgarramiento a un deportista es terrible, una lesión es terrible para él, pero cada vez, por ejemplo, en la lesión se vuelve más cuidadoso para cuidar su cuerpo, para no correr o para no hacer un ejercicio de una o de otra manera que afecte su integridad. Así que desarrollan la resistencia física y lo producen la estamina y todas las cosas que ustedes saben, y fortalecen, el músculo se fortalece. El atleta espera ansiosamente los desafíos que tienen físicos y mentales por los beneficios que estos traen a su vida. Si anduviéramos por la vida tranquilamente y nunca nos enfrentáramos a dificultades, nuestro carácter cristiano no se pondría a prueba y no se desarrollaría de manera suficiente como lo quiere hacer el Señor. El Señor quiere que nuestro carácter sea probado, que nuestra fe sea férrea, que no echemos para atrás en ninguna circunstancia, que enfrentemos con estoicismo, con valentía, todas y cada una de las pruebas a las cuales nos enfrentamos en la vida. Las pruebas desarrollan nuestros músculos espirituales, hablando del deportista. Por supuesto, nos hace que nuestra fe se fortalezca, que tenga más vigor, y la resistencia necesaria para mantener el rumbo que tenemos que continuar en esta vida cristiana. El libro de los Romanos, en el capítulo 5, de los versos 2 al 5, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que no solamente está Santiago hablando de esto, sino que también nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo en el libro de los Romanos nos dice que es necesario que nosotros pasemos por esto. Es como una escalera que debemos ascender. Aquí lo dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo por qué nos podemos gloriar, por qué nos podemos sentir muy gozosos, según lo que dice Santiago. Porque aquí está la respuesta: porque la tribulación produce paciencia. También Santiago lo está diciendo. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Usted allí donde está puede decir amén, como yo lo digo también. Así que la prueba, mis amados hermanos, es necesaria, y Dios nos equipa a todos y cada uno de nosotros para que podamos salir victoriosos de ella. Las pruebas son motivo de gozo porque nos enseñan a depender directamente de Dios, de su palabra, la cual colocó en las manos de todos y de cada uno de nosotros, misma que tenemos nosotros que estudiar, indagar, escudriñar, escarbar allí para saber cómo enfrentamos la prueba que tenemos enfrente. La fe que se pone a prueba se convierte en una fe auténtica. A mí me llama mucho la atención esto, porque si hablamos de que hay una fe auténtica, debe haber una fe falsa. Es natural. O si no, simplemente se hablaría de la fe.
No, el apóstol nos habla de una fe auténtica, una fe sólida, una fe inquebrantable, lo que nos enseña entonces a que si la otra fe también existe, esa es la que no es recomendable alimentar. Dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versos 6 y 7 de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo estamos diciendo, vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Cierro el paréntesis que abrí. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Hasta el oro se prueba, mis amados. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria siempre sea dada a Él. Dios también usa las pruebas para disciplinarnos. Dice Hebreos 12:10: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Las pruebas entonces nos ayudan a depurar nuestras deficiencias espirituales, nuestras falencias espirituales, nuestros problemas y falencias de carácter. Nos ayudan a madurar nuestra fe, es lo que estamos diciendo, porque ellas promueven el gozo que produce santidad en la vida de los creyentes decididos a enfrentar valiente, estoicamente cada una de las pruebas. Usted ahí donde está sentado puede estar pasando en este momento una prueba, y yo lo invito a que usted abra sus ojos espirituales y escudriñe la palabra. Tome nota de lo que estoy diciendo y en oración preséntela delante del Señor a ver qué es lo que le quiere enseñar, por qué está pasando esta prueba tan dolorosa. Llámela como quiera: un divorcio, una separación, puede estar pasando una grave enfermedad o leve enfermedad. Todos hace un par de años pasamos por una grave tribulación. 2 años estuvimos sin poder hablar, sin poder relacionarnos. Qué cosa tan difícil nos pasó en esa pandemia. Y cualquiera diría: ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué aprendió? Yo le pregunto a usted. Yo aprendí de la importancia y la necesidad de poderme comunicar con las personas. Me hace falta. A mí me gustan mucho los cultos presenciales. Utilizamos estos medios precisamente porque la iglesia cambió la forma como está llegando el evangelio a todas partes ahora por estos medios audiovisuales, el internet y toda clase de comunicaciones del ciberespacio. Pues es emocionante ver cómo ya no hay rincón de la tierra a donde la preciosa palabra del Señor no esté llegando en este momento. Incluso al mundo musulmán y a donde quiera que el Señor permita que estamos llegando. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá a todas partes donde está llegando esta señal, y usted puede estar viéndonos hoy y sintonizándonos en directo, pero van a haber otras personas que nos van a sintonizar en diferido, y esta palabra les está llegando porque la unción del Espíritu de Dios hoy está tocándolo a usted, está desafiándolo, está invitándolo a gozarse con lo que va a aprender cuando esa prueba de la mano del Señor usted la pueda superar. Santiago 1:12 afirma: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, gloria a Dios, que Dios ha prometido a los que le aman. Así que si usted, mi amado hermano, amigo, que hoy está sintonizándonos por primera vez, yo le invito a que revise su vida y se dé cuenta que Jesucristo es la provisión más maravillosa para que, tomados de su mano,
podamos trasegar por este mundo enfrentando valiente, estoicamente, de manera especial y acompañados de la providencia de Dios, cualquier prueba que estemos pasando, llámese como se llame. Recuerdo ahora el pasaje de José. José fue vendido por sus hermanos. Previamente habían querido matarlo, pero tal vez él no se daba cuenta en ese momento cuál era la razón de ser de la prueba que iba a pasar. Sus hermanos, uno de ellos, se apiadó y dijo: no lo matemos, más bien vendámoslo a esos beduinos que vienen por allí. Y efectivamente eso fue lo que hicieron. Los beduinos llegaron a Egipto y lo vendieron también, y él llega a la casa de Potifar y llega a ser el segundo a manejar toda la economía y toda la administración de los bienes de Potifar, un principal en Egipto. Pero diablo, como no se queda quieto, pues le puso la tentación, y la mujer de este hombre, que era una casquivana, pues resultó tentándolo y luego acusándolo, lo cual lo lleva a la cárcel. Caramba, qué pruebas tan terribles, qué pruebas tan terribles. Sus hermanos lo quieren matar, deciden meterlo en un foso. Como uno de ellos se apaga, entonces lo venden, es esclavizado, llega allí, y la misericordia de Dios siempre estuvo allí con él. Cosa parecida le sucedió al profeta Daniel. Y fíjense ustedes que tanto José como Daniel llegaron a ser principales, porque detrás de eso el Señor siempre estuvo respaldándolos, y el propósito de Dios, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, se cumplió. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. José entonces fue promovido, después sale de la cárcel y llega ante la presencia del mismo Faraón, y Faraón lo pone a administrar. Llega a ser el segundo en Egipto, y ustedes conocen ya el resto de la historia. Salvó no solo a su pueblo del hambre, sino también salvó a Egipto por el don que Dios le había dado de interpretar sueños. La fe de José fue puesta a prueba a través de todas estas dificultades que pasó. Sin embargo, la perseverancia completó su obra, y hemos hablado nosotros de que la perseverancia es cosa que nosotros debemos tener hasta el fin. Este pastor, este siervo del Señor, quiere desde que el Señor se acordó de él, predicar la palabra, y que es mi máximo anhelo poder predicar la palabra del Señor hasta que Él me llame. Perseverar hasta el final, porque dice la palabra del Señor que solamente los que perseveran hasta el final son los que serán salvos, y yo quiero ser uno de ellos. Así que es para nosotros motivo de especial desafío ver cómo el plan de Dios se cumple en todos y en cada uno de nosotros. En Daniel, como lo acabo de mostrar, en José, como acabo de referirlo, todas esas pruebas que ellos pasaron, y todas las pruebas que pasaron los apóstoles. Recuerden ustedes que a ellos los persiguieron, y todo lo que ya sabemos, pues son cosas dignas de reconocer. El libro del Génesis, en el capítulo 50, versos 19 y 20, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Estamos hablando del caso de José. Por su parte, Santiago, en el capítulo 1 y verso 4, dice que el creyente que persevera en las pruebas es perfecto. Repito, el creyente que persevera en las pruebas es perfecto. No es el que se echa a dormir sobre los laureles, es el que empieza a pelear con Dios, a decir que es un desgraciado, a decir que Dios no lo escucha, a decir que Dios se olvidó de él,
o qué clase de Dios es ese que no me ve qué es lo que está pasando, o qué clase de Dios es aquel que permite que los niños mueran de hambre en el mundo, y toda la cantidad de expresiones tan desatinadas que escuchamos respecto del Señor, cuando el Señor cuida de toda su creación. Esto no significa que él o ella quede sin pecado o que hayan faltas morales. La perfección nos habla de madurez o desarrollo espiritual, y este es un aspecto fundamental. Hasta la estatura del varón perfecto Cristo Jesús es hasta donde nosotros debemos estar apuntando para el efecto. Los cristianos que enfrentan diferentes pruebas con una perspectiva gozosa, confiando en Dios, pueden lograrlo de una manera diferente. Otras personas tal vez también lo logren, pero no de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Su buen propósito se va a desarrollar en la vida de todos y de cada uno de nosotros, en el entendido de que tengamos en cuenta que Dios está con nosotros, que no nos ha abandonado, que estará con nosotros hasta el final. Él lo prometió. Su Santo Espíritu, que mora en usted y mora en mí, cuando confesamos al Señor Jesús como Señor único y suficiente, Salvador de nuestras vidas, es el que nos anima a seguir adelante en esta tarea, equipándonos para toda buena obra, como dice el Señor. Sin duda, esta es una buena razón para gozarnos, como lo diría Santiago, para tener por sumo gozo todo cuanto nos enfrentamos a las pruebas. Debemos evaluar las dificultades de la vida con los ojos de la fe y verlas a la luz del buen propósito que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, individual, particular. Es así. La traducción de Santiago 1, 2 al 4 nos ayuda a comprenderlo. Dice nuevamente: hermanos míos. ¿A quiénes está hablando? A los cristianos, a los judíos, a los que habían confesado al Señor Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Dice: cuando os asalten toda clase de pruebas y tentaciones, no las rechacéis como intrusos, sino acogedlas como a amigos. ¡Wow! ¡Qué cosa más interesante realmente tiene el Señor para nosotros en esta mañana! Darnos cuenta que el Señor permite que nosotros pasemos por diferentes pruebas para probar nuestra fe, para moldearnos, para hacernos mejores personas cada vez, sin interesar la clase de prueba por la que estamos pasando. Dense cuenta de que vienen a probar todas y cada una y a ser férrea, a ser una fe verdadera y a producir en cada uno de nosotros esa calidad de persona que Dios quiere que nosotros seamos. Dice la palabra del Señor: pero dejad que el proceso continúe hasta que esa resistencia se desarrolle en todos y en cada uno de nosotros plenamente, y nosotros cada uno podamos descubrir que nos hemos convertido en hombres y en mujeres de carácter, de un carácter férreo, de un carácter maduro, con la debida independencia, y que nuestra fe ha sido probada porque continuamos a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. De manera pues que lo que dice Santiago no es que nos pongamos dichosos porque nos llegó una nueva prueba y que lo expresemos con suma alegría, porque el gozo del cual habla el apóstol precisamente es la forma de pensar, como lo hemos venido diciendo, la forma de enfrentar la prueba. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra actitud hacia las vicisitudes que se nos presentan? Es poder ver la vida a través de la lente de Dios. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros la misma actitud que tuvo en Cristo. ¿Qué quiere decir? Emulen todos y cada uno la forma como Cristo enfrentó sus pruebas. Cristo no fue a la cruz feliz, por supuesto, como lo decía anteriormente.
fue crucificado, fue condenado injustamente en un juicio amañado, y precisamente dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando precisamente del pueblo de Israel. Él pertenecía, descendiente del mismo pueblo de Israel, por eso también dice que no hay profeta en su propia tierra. Sí, Dios envió a su Hijo único, por supuesto, él tampoco seguramente estaría muy contento, pero sabía lo que iba a ver al final, y lo que nos corresponde a nosotros, vuelvo y reitero, es que nosotros busquemos qué es lo que el Señor nos quiere enseñar y podamos ver en nuestro espíritu qué hay detrás y cómo va a transformar nuestras vidas. Tal vez ni Daniel ni José estuvieron contentos con lo que le estaba pasando, pero su estoicismo, su valentía les permitió sacar lo mejor de ellos. Su fe fue probada y ciertamente lograron salir adelante. Fíjense ustedes que el mismo Señor Jesús en la cruz manifiesta toda su tristeza y su dolor cuando exclama: Elí, Elí, lama sabactani. Está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjense que no está diciendo papá o papito como le acostumbraba, está hablando a Dios y le está diciendo: me abandonaste. Pues no, el mismo Espíritu de Dios, después de esa muerte, viene la parte más maravillosa y extraordinaria, y es el levantamiento nuevamente en un cuerpo glorioso, como el Señor lo tuvo cuando resucitó, y logra vencer la muerte y por supuesto al mismísimo Satanás en una resurrección maravillosa, extraordinaria, misma que el diablo no la había tenido en cuenta. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Los apóstoles, por ejemplo, recuerden ustedes que apenas empezaron a predicar, los persiguieron, los metieron a la cárcel. Todos menos uno mueren de muerte violenta a causa del testimonio, a causa de la predicación, de la locura de la predicación, porque esto ciertamente, como dice la Biblia, es una locura. Nosotros enfrentar a todo un mundo que se está perdiendo contándoles que Jesucristo es el Señor, que vino, murió por los pecados de todos y de cada uno de nosotros, que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre, pero que volverá. Amén, aleluya a eso. Fíjense que aquí hay una expresión y hay muchos ejemplos en la Biblia, como se los dije anteriormente, y el de los apóstoles es uno de ellos. Precisamente en Hechos 5:41, en la versión Reina Valera del 60, dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¡Wow! Eso es extraordinario. Eso es lo que a mí, como ministro del Señor, me anima a que todas las semanas podamos exponernos nosotros a la preciosa palabra del Señor. Me invita a tener tiempos de oración, me invita a prepararme, a estudiar la preciosa palabra que Él ha puesto en mis manos para compartirla con ustedes y preguntándole al cielo qué es lo que la iglesia necesita. Y la iglesia es una composición de personas. Nosotros somos la iglesia. Si bien es cierto, nos estamos congregando en este instante a través de los medios cibernéticos, no es para nosotros motivo de no comunicarnos, de no predicar. Lo hacemos semanalmente, lo hacemos en diferentes oportunidades, también lo hacemos presencialmente, como lo estamos haciendo cada mes en esta amada iglesia, y seguimos adelante a la meta del supremo llamamiento, porque el Señor quiere que todos y cada uno seamos perfeccionados en la fe, así como ellos. Los apóstoles aquí dice que salieron gozosos por el hecho de haber
sido tenidos como dignos de padecer afrenta. Yo he sentido la hostilidad de predicar la palabra del Señor. Sí, hay personas, cuando estábamos en otra sede, los vecinos nos mortificaban porque nosotros tocábamos a las 10 de la mañana los instrumentos, y entonces pues muchos estarían enguayabados o querían dormir. Sin embargo, nosotros perseveramos, y los vecinos que tuvimos en esa casa se convirtieron al Señor Jesús y se congregaron con nosotros. Esas son las satisfacciones que nosotros tenemos, por supuesto. Allí, cuando los apóstoles estuvieron siendo acusados, pues no hubo drama, no hubo trauma, solo gozo. Ellos se sintieron dignos de el sufrimiento al cual les estaban sometiendo. Ellos entendieron que no hay sacrificio del que Cristo no sea meritorio, que la cruz lo vale todo, que la causa de Cristo vale la pena, que el cielo vale la pena. Mi reacción ante la aflicción y ante la adversidad refleja la perspectiva que yo tengo de la vida, y la actitud de mi corazón es la que me identifica precisamente con el propósito de Dios. Recuerden, por supuesto, que nosotros debemos renunciar a muchas cosas. El mismo apóstol Pablo dice en uno de sus pasajes que todo el conocimiento que él ha tenido lo tiene por basura con el fin precisamente de ganar a Cristo. El salmista lo entendió de la misma manera, y en el Salmo 119:75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Ahora, teniendo que tu propósito es formar la imagen de Cristo en ti mismo, pues tenemos que trascender a la segunda parte de ese verso. Precisamente hay una razón, y esta es la segunda, para que yo tenga esa actitud gozosa ante la prueba. Y lo dice el verso 3: sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que la paciencia realmente es tan importante en la vida cristiana. La paciencia se adquiere precisamente viviéndola, sin desesperarnos. Por eso la paciencia tiene tanto valor. La impaciencia forma parte de las caídas de los hombres. Lo contrario, la impaciencia trae problemas. Fíjense lo que le pasó a Adán y a Eva. Ellos no consultaron al Señor. ¿Qué debían consultar? Oiga, Señor, se presentó una serpiente que desafió tu autoridad, que quiso enredarnos. No, ellos sencillamente tomaron su decisión, y ya conocemos el resto de la historia. Lo mismo le sucede a Abraham y a Sara. Sara no tuvo paciencia. Dios le promete que va a tener un hijo de su propia carne, y Sara se cansa de estar esperando. Dice: yo ya estoy vieja, ya la costumbre de las mujeres me pasó. Así que particularmente ella pierde toda la esperanza, y entonces decide proponerle al viejito Abraham que se acueste con su esclava para que tenga un hijo, y él muy obedientemente lo hizo, para desgracia de todo su pueblo. Hoy estamos viendo las consecuencias precisamente del nacimiento de Ismael, enemigo acérrimo del pueblo de Israel, hoy en guerra. La paciencia entonces le falló a Sara. La paciencia muchas veces nos falta a nosotros también, y a pesar de tantos ejemplos que tenemos, vemos cómo la paciencia necesita trabajarse. La paciencia necesita experimentar la prueba. La paciencia necesita ser adquirida, y las decisiones nuestras deben ser consultadas siempre con Dios, porque Dios quiere para nosotros eso. Y fíjense que no fue
no fue necesario sino una sola de esas cosas. Una sola noche de pasión de pronto de Abraham trajo la desgracia. Una sola decisión de Adán y Eva de no consultar al Señor, mire toda la desgracia que trajo. Una sola fruta, una sola criada, una sola relación íntima trajo tanta desgracia a toda la humanidad. Si no sabemos esperar en Dios, hacer las cosas en su tiempo, no somos entonces dignos, no somos apoyo para Dios. Jonás se convirtió, por ejemplo, en un estorbo, y una sola decisión de él también lo llevó no subirse en el buque que iba hacia Nínive, sino el que iba hacia Tarsis. Un buque que iba cada 3 años y regresaba. Él no quería saber nada de completar la obra que Dios le había entregado, de manera pues que eso lo llevó a la desgracia. Pero los planes del Señor se cumplen por encima de todo, y es así como prepara un gran pez que lo traga, y durante 3 días, en una emulación de la muerte y resurrección del Señor Jesús, el profeta es vomitado en las playas de Nínive, y va él y predica la palabra del Señor, y todo el mundo se arrepiente, desde el rey hasta los animales, y todas las personas proclamaron ayuno, y ciertamente hubo arrepentimiento y perdón para Nínive. El libro Primera de Pedro, en el capítulo 4 y verso 2 dice: pues vosotros, los que habéis padecido en la carne, debéis terminar con el pecado, para que no viváis el tiempo que os queda en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La paciencia para nosotros entonces es crucial. Sin ella no podemos encontrar la voluntad de Dios, y el Señor aquí, por medio de la pluma del apóstol, nos está diciendo que la prueba desemboca, termina, nos conduce a que no solamente nuestra fe sea aprobada, sino que ello nos produce paciencia, y nosotros de eso sufrimos, de todo lo contrario, de la impaciencia. Nos gustan las cosas instantáneas, nos gustan las cosas ya, así como el café instantáneo o el caldo de gallina instantáneo. Así nos gustaría que fueran todas las cosas del Señor, instantáneo, pero el Señor es un Dios de procesos. Entonces la paciencia es la capacidad de esperar la voluntad de Dios sin alterarnos. Jacob tuvo paciencia durante 14 años, 7 años trabajó y fue engañado por su suegra y se casó con Lea, pero él amaba a Raquel, su hermana, y trabajó 7 años más y obtuvo el matrimonio a la mujer que él ama. Eso se llama paciencia, eso se llama decisión. Nosotros la vemos como un beneficio personal. Estoy perdiendo los estribos, me desespero, pero la paciencia tiene que ver mucho más de eso. Si no eres paciente, no puedes amar a todo el plan de Dios. Precisamente no podemos conocer del amor del cual habla Primera de Corintios 13. Precisamente nos habla de que el amor es paciente. Por su parte, Pablo nos escribe en el libro de los Colosenses 3:12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Debo vestirme entonces con todo esto para ser un siervo aprobado, para ser un ministro de Dios, para ser un cristiano aprobado, para llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Dice el salmista 37:7: guarda silencio ante Jehová y espera con paciencia en él. Y en tercer lugar y último, vemos que esa prueba de la fe que nos produce paciencia desemboca en algo particular, y dice: para ser completos y perfectos. Esto no es otra cosa que obtener la madurez cristiana. Dios quiere que todos y cada uno de nosotros procedamos inicialmente al arrepentimiento,
que seamos tratados todo el tiempo por el Señor, pero que desemboquemos precisamente para ser útiles siendo perfectos, completos y perfectos. Esto no es otra cosa, como lo dije anteriormente, que la manifestación de la madurez del pueblo de Dios, el fruto de las aflicciones de una persona que espera pacientemente la prueba, que la supera, desemboca en toda esta gracia de la cual estamos hablando. Miren, por ejemplo, ¿qué le pasa a la ostra? La ostra, cuando se abre, recibe un grano de arena ahí en el mar y le causa tanta irritación, tanta molestia, que segrega una sustancia para recubrir ese grano de arena, pero con el tiempo y la transformación, cuando se abre esa ostra, vemos una hermosísima perla. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros en la prueba, transformarnos de una forma tal que a pesar de todos los embates, de todas las cosas que se nos presenta, al final seamos tan hermosos, tan agradables, tan costosos, tan valiosos como una perla de gran precio, dice la palabra. Los hombres, hay una expresión que me gustó muchísimo y quiero leerles, dice: los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Así que nosotros somos los artífices de lo que estamos viviendo. Queremos hijos que no sufran, eduquémoslos, enseñémoslos, ayudémoslos. No patrocinemos en ellos la pereza, no patrocinemos en ellos la dependencia. Animémoslos a que se preparen, a que estudien, a que trabajen, a que sean personas útiles en la sociedad, pero por sobre todo temerosos de Dios, porque eso va a garantizar que lo anterior sea cumplido. La mejor escuela entonces para todos y cada uno de nosotros es la aflicción en las manos de Dios. Es lo mejor que puede pasarnos. Dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Por su parte, Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una fe se prueba para evidenciar si es genuina. Lo hemos hablado. Un cristiano sabe lidiar con sus tentaciones. Tiene una vida de obediencia. No solo es un oidor, sino que es un hacedor de la preciosa palabra de Dios. La madurez del cristiano se muestra sin parcialidad. Sus obras son evidencia de que Cristo mora en él. Tiene control de su lengua. No lo dominan las pasiones de la carne y su sí es sí y su no es no. Estas son algunas reflexiones de las características precisamente que nosotros vamos adquiriendo con base en el trasegar por la vida cristiana. Así que la aflicción ciertamente, aunque no causa alegría, sí debe ser motivo de gozo en un sistema mental, en una forma de pensar, porque voy a trasegarla de la mano de Dios y voy a salir victorioso, aprendiendo y capitalizando para mí, y precisamente es lo que Dios quiere hacer con nosotros, moldearnos, así como la perla que nace de un grano de arena que se vuelve tan incómodo para la ostra, pero en últimas vemos una maravillosa perla de gran precio. El Salmo 119:67 dice: antes de que fuera yo afligido, esto es, humillado, en otra versión, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. En últimas entendemos que seremos pasados por la aflicción, por la prueba,
para que nuestra fe verdaderamente sea férrea, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, como dice la palabra, y salir victoriosos con el favor de Dios, siendo perfeccionados. Ahí donde usted está, reflexione por un momento y lo invito, mi hermana, mi hermano, mi amigo, persona que nos sintoniza hoy por primera vez por el favor de Dios. Piense cuál es la prueba en la que está pasando en este momento. ¿Cuál es la tribulación que está pasando por este momento? Y yo le invito a que se aferre a la preciosa palabra del Señor, que escudriñe en profundidad, que vuelva a ver este video. Lo estamos subiendo, no tiene ningún costo para usted. Hoy la palabra del Señor la predicamos con alegría, con sencillez de corazón, con la esperanza de que usted aproveche lo mejor de este tiempo. Cierre sus ojos ahí donde está y pídale a Dios de una manera sencilla que lo tome de su mano para que pueda atravesar este momento difícil de la prueba por la que está pasando. Recuerde, esto no se lo manda Dios, tal vez no se lo mande ni el diablo, sino que la palabra misma lo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús va a darte la mano, vas a pasar esta prueba, vas a verla con gozo, vas a verla con esperanza, vas a darte cuenta que no te va a acabar, que no te va a matar, sino que vas a salir victorioso como esa perla de gran precio y vas a salir fortalecido, radiante, como un cristiano que no tiene nada de qué avergonzar. Permítame orar por usted en esta mañana y pedirle al Señor que esta palabra se arraigue en nuestros corazones y que la podamos aplicar. Padre, yo te doy gracias por todas y cada una de las personas que han escuchado y han visto este mensaje. Te pido que la prueba por la que están pasando en este momento sea motivo de gozo, como lo hemos visto hoy, de sumo gozo, como dice la palabra, porque van a ver después la satisfacción de haber vencido la prueba de una forma victoriosa de tu preciosa mano. Padre, yo te pido por todas y cada una de las personas que están pasando tristeza, dolor, afugia, necesidades, por todas y cada una de las personas que necesitan una palabra de esperanza. Aquí está, puesta y servida. Usted simplemente debe tomar de eso. La mesa está servida y usted solamente tiene que acercarse y tomar de ella. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, día de reposo, y te pedimos, oh mi Dios, que todos y cada uno podamos llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, como lo hemos hablado hoy. Bendiciones para todos, paz, una feliz semana y un resto de día de reposo en las manos de Yeshua. Bendiciones.